y ahora sí, la máquina de hacer dinero. Un ejemplo actual de cómo un artista los convierte en algo absolutamente irresistible. Hola chicos, soy Josh Mahavi. En el video de hoy te voy a contar 10 curiosidades sobre artistas del mundo del pop art, del street art y el diseño, que pueden cambiarte la forma de ver tus propias creaciones. Y si te quedas hasta el final del video, además te voy a dejar como bonus 2 curiosidades más que no solo cambiaron mi forma de crear, sino de obtener ingresos recurrentes sin hacer nada. Si eres artista, diseñador, ilustrador, artesano o simplemente alguien que crea cosas, quédate, porque detrás de estas curiosidades hay cientos de ideas de negocio que puedes aplicar a tu propio trabajo. Curiosidad número 1. Pop art versus street art. El pop art nació en los años 50 entre Inglaterra y Estados Unidos, como una respuesta irónica a la cultura de masas. Celebraba y criticaba al mismo tiempo el consumo, la publicidad y las celebridades, con artistas como Richard Hamilton o Andy Warhol. Su estética es limpia, reproducible y pensada para museos. El street art, en cambio, surgió en las calles de Nueva York aproximadamente en los años 70, con figuras como Basquiat, Haring y luego se incorporó Banksy. Es una forma de arte nacida en el espacio público, con mensajes sociales o políticos, muchas veces anónimos o ilegales. Hoy ambos mundos se cruzan. El pop art inspira al street art con el uso de los colores y la cultura popular, y el street art lleva esa energía rebelde a los lienzos, esculturas y objetos intervenidos. La curiosidad número 2 es la obra más cara jamás vendida. La obra más cara del pop art en general es de Andy Warhol, Shot, Shake, Blue Marilyn, de 1964, vendida por $195 millones en el año 2022 en la famosa casa de subastas Christie's de Nueva York. Es uno de los 5 retratos que Warhol realizó de Marilyn Monroe tras su muerte, usando la icónica imagen promocional de la película Niágara. Su título proviene de un episodio real. Una visitante de su estudio, Dorothy Polver, le preguntó si podía disparar a las pinturas, y al obtener un sí como respuesta, sacó una pistola del bolsillo y le disparó atravesando los 4 lienzos. Warhol, furioso en ese momento, la expulsó del lugar, pero años después esas piezas se convirtieron en las célebres Shot Marilyns. La ironía es que aquel gesto impulsivo terminó elevando muchísimo más su valor simbólico y económico, convirtiendo la serie en el máximo ícono del pop art y consolidando a Andy Warhol como el artista más valioso del siglo XX. Si tú estás creando ahora mismo, el aprendizaje aquí es claro. Una sola imagen potente, bien repetida y bien posicionada puede llevarte mucho más lejos que crear 100 ideas dispersas. Curiosidad número 3 es de artistas que comenzaron siendo diseñadores. Varios de los grandes nombres del pop art y la street art comenzaron su camino en el diseño gráfico o en la ilustración comercial, y esa formación marcó su lenguaje visual sin ninguna duda. Andy Warhol fue ilustrador publicitario antes de ser artista, lo que explica esa fascinación que tenía por los productos, la repetición y las celebridades. Roy Lichtenstein provenía del diseño industrial y utilizó los puntos Venn-Day como si fuera un código gráfico. Keith Haring estudió diseño y adoptó la simplicidad de los pictogramas para comunicar mensajes universales desde el metro de Nueva York. Más tarde, Shepard Fairey, más conocido como Obi, y Kaus también trasladaron su experiencia en el diseño a la calle, construyendo marcas visuales muy reconocibles. En todos ellos, el diseño fue el punto de partida para transformar lo cotidiano en arte icónico. Si vienes del diseño gráfico o de la ilustración, esto es una buena noticia. Toda esa experiencia con tipografías, composición y branding puede ser tu mejor atajo para construir un lenguaje artístico reconocible. La curiosidad número 4 es el artista vivo más cotizado. Aquí estamos hablando de Jeff Koons, una de las figuras más polémicas y representativas del pop art. En 2019 batió el récord mundial con su escultura Rabbit, que realizó en 1986. Una pieza de acero inoxidable pulido de aproximadamente 100 por 50 centímetros, vendida por $91 millones en Christie's, convirtiéndose en la obra más cara de un artista vivo. La pieza imita un globo infantil, pero con el acabado perfecto de un objeto de lujo. Antes de ser artista, Jeff Koons trabajó como broker en Wall Street, y esa conexión con el dinero y el mercado se refleja en toda su obra, donde mezcla iconografía popular, fetichismo y producción industrial. Sus esculturas, como los famosos Balloon Dogs, expuestas en museos y colecciones privadas de todo el mundo, exploran la idea de cómo el arte puede ser a la vez objeto de deseo, mercancía y reflejo del ego contemporáneo. Vamos con la curiosidad número 5, artistas que cotizaron después de su muerte. El caso más extremo es el de Basquiat, cuya pintura sin título, Untitled, de 1982, pasó de venderse en $19.000 cuando estaba vivo a $110 millones en 2017. Multiplicó su valor más de 5.800 veces, convirtiéndose en la obra más cara del arte urbano y pop contemporáneo. Otro caso es el de Keith Haring,
amigo y contemporáneo de Basquiat. También tiene su propia obra que se llama Sin Título o Untitled del mismo año, 1982, vendida por 6,5 millones de dólares en el año 2017, su récord personal. Durante su vida, Haring vendía dibujos por unos $3.000 y pinturas grandes por unos 15 o unos $20.000, llegando a casos puntuales de $100.000 hacia finales de los años 80, lo que muestra un crecimiento de más del 6.000% hasta su valor actual. Si todo esto ya te está dando ideas, quédate hasta el final porque voy a contarte cómo 2 de estas curiosidades me inspiraron a crear estrategias para generar ingresos pasivos mensuales, que obviamente tú también puedes aplicar. La curiosidad número 6 es una de las historias más tristes del arte. En este caso, el personaje es Van Gogh. Pintó con una fiebre creativa durante toda su vida para vivir al día a día, sostenido sobre todo por su hermano Theo, que por una de esas ironías de la vida era marchante de arte. Y aún así, durante su vida, sus ventas fueron escasas o casi nulas. Su célebre pintura La Viña Roja, en su momento se pagó aproximadamente unos 400 francos, que creo que no llegan a los 60 euros. Murió a los 37 años en 1890, sin llegar a ver apenas el reconocimiento que hoy lo rodea. Y otro dato que agranda muchísimo más su leyenda es que él no pintó toda su vida. Comenzó a pintar cerca de los 28 años y comprimió casi una década de producción furiosa, centenares de cuadros y dibujos. En el año 1889, tras una crisis nerviosa, después de una discusión, se cortó parte de la oreja y tuvo que ser internado en un hospital. Van Gogh ingresó de manera voluntaria en un monasterio de Saint-Rémy al sur de Francia. Allí pintó la famosa Noche Estrellada, ícono universal del arte moderno, inspirada en las vistas nocturnas desde la ventana de su habitación y en recuerdos del cielo de Arles. La curiosidad número 7 es de diseño a pieza de culto, el póster más caro de la historia. Estamos hablando de Metrópolis, del año 1972, del diseñador gráfico e ilustrador alemán Heinz Neudam, una litografía gigante de casi 2 metros por 1 que nació como publicidad efímera y terminó convertida en reliquia del Art Deco. Uno de los ejemplares récord se vendió en Los Ángeles en el año 2012 por aproximadamente 1,2 millones de dólares, cerrando el círculo perfecto de esa tristeza elegante del diseño. Lo que estuvo creado para pegarse en la calle acaba custodiado como un óleo de museo. La pieza, asociada a una película de Fritz Lang, es célebre por la figura de la robot María y su tipografía arquitectónica, un símbolo visual del futurismo en aquella época. Existen muy pocos ejemplares localizados, lo que dispara su valor por la escasez y por el estado de conservación. Lo curioso es que una obra concebida para vender entradas terminó por definir un canon estético y convertirse en un objeto de culto. La curiosidad número 8 es una pieza que se rompe en plena subasta. En octubre de 2018, en Sotheby's, Londres, Girl with Balloon de Banksy, spray acrílico sobre lienzo, se vendió por aproximadamente 1,2 millones de euros y segundos después del martillazo la obra comenzó a triturarse automáticamente. El artista la rebautizó como Love is in the Bin. Supuestamente no fue una farsa, fue una performance planificada que aprovechó un detalle de protocolo. La casa de subastas no podía desmontar la obra sin permiso explícito del artista. Poco después, Banksy publicó un vídeo mostrando ensayos en los que el lienzo se rompía por completo. En 2021, la obra volvió a subastarse por 22 millones de euros, multiplicando su valor gracias a ese gesto espontáneo. La curiosidad número 9 y que despierta un montón de intriga es: ¿Banksy es un artista o es un grupo de artistas? Banksy es oficialmente una persona anónima. Su autenticidad la certifica Pest Control, el único organismo que emite certificados de autenticidad para Banksy y valida qué obra es y cuál obra no es del artista. En la práctica opera como autor más un equipo de colaboradores. La coherencia estética y la firma apuntan a una persona, a un yo creativo, mientras que la logística de piezas, instalaciones y acciones exige sí o sí un equipo. Existen muchísimas hipótesis sobre su identidad, pero hasta el día de la fecha, en 2025, no hay nada verificado. Artísticamente se lo trata como un autor singular. Operativamente actúa como toda una estructura de producción. La curiosidad número 10 es el personaje récord en el pop art. El trono, sin lugar a dudas, se lo lleva Marilyn Monroe. Warhol le dedicó decenas de pinturas en 1962, serigrafías en el 67 y editó más de 250 series, lo que puso miles de impresiones en circulación. En subastas de las últimas 2 décadas aparecen decenas de Marilyn cada año, pero sin lugar a dudas la estrella se la lleva Shot Blue Marilyn, subastada por unos 195 millones de dólares en el año 2022. Además, su rostro fue reversionado por muchísimos más artistas: Russell Young, Banksy, Mr. Brainwash, Romero Brito y muchísimos otros más. Y como personaje de ficción o fantasía está Mickey Mouse, versionado también por Warhol, Roy Lichtenstein, algo más contemporáneo como Damien Hirst, también algún que otro guiño de Murakami, y existen algunas versiones también de Keith Haring, que también hizo colaboraciones con Disney.
Y ahora sí, vamos con un ejemplo actual de cómo un artista ha convertido sus ediciones en una máquina casi automática de ingresos. Damien Hirst, la máquina de hacer dinero. Damien Hirst es básicamente el final boss, el jefe final de cómo convertir una misma idea en una máquina de hacer dinero a través de las ediciones limitadas. Damien Hirst es un artista que se hizo muy famoso por unos animales que metía en formol y los cortaba. Además tiene una obra muy reconocida de él que es un cráneo de platino con incrustaciones de diamante. En el año 2008 hizo historia subastando directamente más de 200 obras nuevas. En solo 2 días recaudó aproximadamente 200 millones de dólares, en la que fue la subasta de un solo artista más cara de la historia. Pero lo realmente brutal de Damien Hirst es como una idea lo convertía en ediciones limitadas de un montón de piezas. Un ejemplo increíble de su serie The Currency. 10.000 pequeñas pinturas hechas a mano en un tamaño aproximado de A4, pintadas con esmalte. Cada una de ellas firmada, numerada y asociada a un NFT, que se vendía más o menos por unos $2.000 y llegaron a generar unos 18 millones de dólares en la venta inicial. Luego lo curioso es que los coleccionistas tenían que elegir entre la obra original o un NFT, y dependiendo cuál elegían, la otra se desechaba, se quemaba o se destruía. Hirst también tiene algunas otras ediciones que están más ligadas a la impresión, que son mucho más fáciles de reproducir. Tiene 2 series, por ejemplo, una que se llama Where the Land Meets the Sea y otra que se llama Great Expectations, que son impresiones de alta calidad en unos formatos un poquito más grandes. También van firmadas y numeradas. Estas obras también se venden como ediciones limitadas, pero están hechas de una forma un poco más industrializada, porque son básicamente impresiones. Esto quiere decir que Hirst no vive de inventar un concepto nuevo cada semana, sino de construir un universo reconocible y exprimirlo al máximo en ediciones limitadas, que se convierten automáticamente en ingresos pasivos, a base de números de serie y escasez controlada. Traducido todo esto a nuestro idioma de creadores, si tienes una pieza que funciona, piensa ahora mismo en cómo convertirla en una serie, en ediciones limitadas, en print o pasarla a producto, antes de matarte a inventar algo nuevo cada semana. Nuestra última curiosidad tiene que ver cuando el arte y el diseño salta a los objetos y los convierte en algo absolutamente irresistible. Este es un detalle increíble porque muchos artistas no se quedaron solamente en el lienzo, sino que convirtieron su universo visual en objetos de deseo, juguetes de colección, tablas de skate, figuras decorativas, incluso ropa o lo que hoy llamaríamos art toys. Takashi Murakami, por ejemplo, llevó sus flores sonrientes y sus personajes kawaii a colaboraciones con marcas de lujo como por ejemplo Louis Vuitton, pero también hace figuras de edición limitada y prints que se venden como si fueran caramelos. Jeff Koons fue otro que hizo prácticamente lo mismo. Llevó los Balloon Dogs a esculturas en distintos tamaños, distintos colores, distintas ediciones, que van desde piezas de sobremesa hasta obras que se subastan por decenas de millones. Pero quizás el caso más interesante para el pop art actual es Kaws, que empezó en el street art y diseñando juguetes, y hoy sus figuras como Companion y sus cráneos con unas X en los ojos se venden en ediciones limitadas que vuelan en minutos. Una figura que podría costar unos pocos dólares en una tienda puede alcanzar los miles de dólares en subastas o en reventas. Pero además algunas esculturas gigantes de Kaws y algunos lienzos han superado los millones de dólares en subasta. Este artista es el ejemplo perfecto de cómo un lenguaje visual pop repetido en juguetes, en print, en skate o en ropa convierte el arte en un ecosistema completo de objetos coleccionables, pero además hace todo esto sin dejar de ser deseable para el mercado del arte serio. Si algo de lo que te conté en este video te encendió una lamparita, déjamelo en los comentarios. ¿Qué curiosidad te voló más la cabeza y cuál de todas estas te gustaría aplicar en tu propio trabajo? Y si quieres que este canal sea un lugar para mezclar pop art, diseño y negocio creativo, suscríbete y dime qué tema te gustaría que hable en el próximo video. Pero mientras tanto, sigue creando y sigue siendo un poco rebelde en todo lo que haces.